Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo al auditorio que nos escucha en el interior del país este sábado 26 de octubre del 2013, a todos los que nos escuchan también en la Ciudad de México y a quienes nos escuchan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com en México y en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y en otros países lejanos como España, Alemania, Argentina. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los profesores que están en el plantón en el Monumento a la Revolución luchando por la defensa de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y por defender los derechos de los trabajadores. Aprovecho para enviar un saludo a nuestros compañeros de la División Cuernavaca. Ayer estuve en una asamblea en Cuernavaca, una asamblea importante de toma de protesta, a nuestro compañero Antonio García como nuevo subsecretario general, a la representación de jubilados y representación del departamento Cuernavaca, que nos siguen todos los sábados por esta transmisión. E iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Mañana domingo 27 de octubre se va a realizar la carrera Avon DF 2013, cruzada contra el cáncer de mama. Paradójicamente, la transnacional Avon pues tiene un doble discurso porque se dedica a la comercialización de productos de belleza, está luchando contra el cáncer de mama, pero le quitó el derecho al seguro social a 395,000 vendedoras de estos productos. Algunas de ellas pues tienen cáncer de mama y no tienen dónde atender su problema, no tienen quien les dé las prótesis o les haga la operación para un implante, y Avon les negó este derecho a la seguridad social. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Silvia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Civil Cosmogar. Esta asociación civil se creó a partir de la lucha para que les regresen el derecho al seguro social. Bienvenida al RIN Laboral. Buenos días. Efectivamente, Avon, no tenemos seguridad social. En realidad somos a veces, cada día somos más trabajadoras vendiendo los productos de Avon, pero Avon no se preocupa, tiene, como dices, un doble discurso promoviendo el cáncer contra mama, que actualmente es la enfermedad que más mujeres mueren en la actualidad. Pero Avon lo único que nos da es propaganda. Nosotras vendemos los productos totalmente gratis sin ganar un peso. En la campaña participamos pero cuando a ti te sucede, pues Avon desgraciadamente con trabajos, algunas compañeras les da una manga y una prótesis de por vida, no les da más. También está promoviendo un seguro de vida Zurich contra el cáncer de mama, accidentes de trabajo, pero dice Avon que es totalmente gratis, pero en realidad no es gratis porque Avon nos está pidiendo aumentar las ventas, inscribirse, meter nuestro pedido por internet y estar activa siempre. No puedes dejar un momento tras campaña vender los productos, porque si tú dejas de vender automáticamente te quita el seguro de vida. Entonces nosotras preguntamos, ¿el seguro de vida es gratis?, como lo informa Avon. Pues no, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aumentar las ventas y eso es muy importante, que todo México se entere que las mujeres seguimos en lucha por algo que es nuestro, ¿verdad? En la seguridad social. También el señor presidente de la República Mexicana dice que es un derecho humano. Entonces nos preguntamos, ¿las vendedoras por catálogo, las trabajadoras de Avon, no somos humanas? Esa es una buena pregunta que todos estén, y mañana precisamente nos vamos a
a la carrera, a las trabajadoras de Avon, para invitar a los que nos quieran apoyar, para decirle a Avon que estamos de acuerdo en la campaña contra el cáncer, pero también queremos nuestra seguridad social. Sí, de las trabajadoras del Global de las Trabajadoras de Avon, ¿cuántas mantienen el derecho al seguro social? Ahorita en la actualidad somos como 5,000 trabajadoras que tenemos seguridad social, nada más. Y 395,000 que no lo tienen. Exactamente. ¿Y qué argumenta para quitarles el seguro social? Avon dice que no somos trabajadoras, que no tenemos ningún derecho. Así es. Bueno, pues las trabajadoras de Avon están luchando para que les reconozcan su categoría como trabajadoras. No sé, licenciado Luna, ¿por qué Avon y los jueces le habrán dado la razón a Avon? Porque se siguió un juicio y fallaron a favor de esta transnacional, diciendo que las trabajadoras que venden por catálogo no son sus trabajadoras. De hecho, ya aquí en distintos programas se ha dicho esta situación, y con las reformas a la Ley Federal del Trabajo que fue en diciembre del año pasado, lo advertimos, aquí se legalizaba lo que antes era ilegal. Es decir, los trabajadores comisionistas, los trabajadores a destajo, los trabajadores que fueran trabajadores de domicilio, como se les llama, son trabajadores. Aquí la situación, bueno, pues hay varias variantes. Una, tenemos un sistema judicial, como se ha denunciado constantemente, que no responde a las inquietudes, aplicar el derecho como está estipulado, primero. Y segundo, pues es una decisión de proteger a los patrones judicialmente, económicamente, y los trabajadores pasamos a segundo plano. Aquí lamentablemente la Constitución efectivamente habla que todos los trabajadores tenemos derecho a la seguridad social. Ellos son trabajadores, aunque trabajen en la comisión, son trabajadores. Lamentablemente, insisto, aquí pues es un poco la situación de interpretación judicial, equivocadas de mi punto de vista, que hacen los imparten supuestamente justicia en este país, y pues dictaminaron en contra de ellos. Bueno, pero ellas siguen luchando y mañana van a ir a la carrera contra el cáncer de mama para exigir que les den la seguridad social, las trabajadoras de Avon. Efectivamente, están cordialmente invitados en el Auditorio Nacional y nos vamos a ver en las escalinatas, porque ahí va a empezar la carrera contra el cáncer. Están cordialmente invitados todos los trabajadores que nos quieran apoyar. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Silvia, y nos vamos a información precisamente relacionada con este tema, que es el de la seguridad social para los y las trabajadoras, porque pues se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado jueves 24 de octubre una reforma a los artículos 4, 73 y 123 constitucional para dar el seguro de desempleo y la pensión universal. Sí, sin embargo, en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Javier Salinas Narváez, del PRD, dijo que desafortunadamente se excluyó en ese derecho a la pensión universal por cesantía y por desempleo a los trabajadores del gobierno, o sea, a los burócratas. Se eleva a rango constitucional la seguridad social, que son salud, pensión universal y seguro de desempleo, destacando que el tema de pensión universal se deja a el apartado A todo el tema del seguro de desempleo. Para el apartado A nada más. Ah, para el apartado A. No va a haber para el apartado B. Para los burócratas. ¿Por qué los discriminan? Para los burócratas no, habrá habido razones ahí, no lo compartimos, porque debe ser para todos. Lo discutió y lo aprobó la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero en principio el hecho de elevarlo a rango constitucional es algo muy importante, muy relevante y que nosotros aplaudimos. Quedan detalles por ver, sí, por ejemplo, el monto de los beneficios, el origen de los recursos, hay una gran polémica, pero ese es otro momento donde vamos a dar el debate y la discusión junto con la Comisión de Hacienda. Pero ahorita es el nacimiento de un derecho a rango constitucional. Esta reforma pues todavía no entra en vigor, la tiene que aprobar la Cámara de Senadores. Si la aprueba, pues la tienen que aprobar 16 estados por lo menos.
y tiene que publicarse en el diario oficial de la Federación para que al día siguiente entre en vigor. Por lo pronto queda la que está, y en realidad pues es una reforma que se hizo sin consultar a nadie, sin llamar a consulta ciudadana, ni a los trabajadores, ni a los sindicatos, ni a los supuestos beneficiarios, ni a nadie. O sea, van en el mismo ritmo de no consultar a la ciudadanía, ¿no? En entrevista con Frecuencia Laboral, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno, dijo que nadie le ha reclamado por no convocar audiencias para hacer las reformas constitucionales. También negó que se haya eliminado del artículo 123 constitucional el derecho a la pensión por cesación involuntaria, pero al leer el documento sí se quitó la pensión por cesación involuntaria y en su lugar se puso de cesantía en edad avanzada y desempleo. Nos tocó el marco constitucional, la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya las leyes secundarias, como se faculta en el artículo 73, ya serán materia de comisiones como la de Seguridad Social, como la de Presupuesto, como otras comisiones. Ahí se va a dar el debate de dónde van a salir los recursos, cosas por el estilo, y además también en un transitorio de la reforma dice que entrará en vigor hasta el 2014. La crítica que se está haciendo es que la comisión que usted preside no está llamando a audiencias públicas, no está llamando a los afectados en este caso. ¿Quién está haciendo esta crítica? Por los trabajadores. Pues la verdad a mí no me ha llegado ninguna crítica, ni una. Y no será porque tienen retenes, que no dejan pasar. Eso sí, no me compete. Si se toman recursos que pertenecen a los fondos para el retiro a final de cuentas, son para viviendas, pero al final de la vida laboral, si no se usó ese recurso, es para el fondo de retiro. No se está malversando esos recursos. Ese debate se dará en su momento cuando se discutan las leyes secundarias. Vamos a estar muy atentos para que los fondos que se ocupen sean de fondos fiscales, es decir, de ICR, de cualquier otro lado menos de fondos que afecten a los trabajadores como el Infonavit o cualquier fondo que exista. Están quitando precisamente de la Constitución que se elimina la cesación involuntaria. Yo te pido que leas el dictamen para que veas que no se quitó eso, porque es pura rumorología, no se quitó eso, se dejó intacto. Bueno, pues la realidad es que sí se quitó, o sea, sí se lo quitaron, tal vez él no lo había leído bien, pero cuando se revisa el anexo 2 que aparece en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 22 de octubre del 2013, sí se lo quitó. Y bueno, yo le llevé el dictamen al doctor Luis Manuel Pérez Pantoja. Él es profesor investigador en Ciencias de la Salud para los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, porque él es el especialista. Él nos puede hacer un análisis de qué, o sea, si es lo mismo que le hayan quitado a la Constitución ese término de cesación involuntaria y le pusieron cesantía por vejez y desempleo. ¿Es lo mismo, doctor? Buenos días, está en el teléfono. Buenos días, Lourdes. Pues efectivamente sí se eliminó el término cesación involuntaria del trabajo y se puso el término de desempleo. ¿Qué efectos puede tener esto? Pues en este momento aparentemente ninguno. Y digo aparentemente porque nos falta las leyes secundarias y sabemos que normalmente las modificaciones y cuando hablamos de leyes el quitar una palabra por otra, poner una coma, etcétera, tienen una intención y tienen un significado. Entonces, meterse a algo tan profundo como reformar un artículo constitucional y haber cambiado esa palabra, haber cambiado lo de cesación involuntaria del trabajo
por desempleo, pues tendremos que estar muy atentos cuando salga la ley secundaria, porque yo definitivamente pienso que hay una intencionalidad y que normalmente estas personas, estos legisladores, se ha visto que sus intenciones normalmente no favorecen el preservar los derechos de los trabajadores, sino qué caso tendría haber modificado la fracción 29 del 123 para dejarla igual. Es decir, ¿qué caso tendría? ¿Sí? Tendremos que estar muy al pendientes de la ley secundaria. Además de que, sí, Lourdes, te diría que pues ya están echando atrás cuestiones que ya estaban establecidas. Por ejemplo, la edad avanzada o adultas o personas adultas mayores ya estaba definido, y está definido de hecho en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y es a partir de 60 años. Así lo establece su artículo 3º en su fracción 1. Dice, personas adultas mayores, aquellas que cuenten con 60 años o más de edad. Entonces, ahora con esto se da atrás y se dice que no, ahora es de 65. Y además se está diciendo que esto entra en vigor a partir de los que cumplan 65 a partir del año 2014. Entonces, evidentemente, están disminuyendo el universo de futuros beneficiarios. Nuevamente vemos acciones de simulación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Doctor, buenos días, le saluda Martín Esparza. Oiga, y sin embargo este diputado Julio César Moreno afirma que no le modificaron a la Constitución, y con lo que usted nos expresa, pues prácticamente es lo contrario y sí va a tener efectos en contra de los trabajadores. Así es, yo creo que se durmió durante la sesión o no leyó bien, pero está muy claro en el cuadro comparativo que hacen la Gaceta Parlamentaria, concretamente en la página 13, donde está el texto actual, el texto de la iniciativa y cómo quedó. Bueno, se quitó el término de cesación involuntaria. ¿Sí? Eso es definitivo. Además de lo que comentábamos hace un momento, y que también ya se había dicho, es que para nada estamos hablando de seguridad social universal, ¿sí? Porque se está excluyendo explícitamente a todos los trabajadores que están en el apartado B. Y Martín, recordemos que en el apartado B no solamente están los trabajadores directos del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales, está, por ejemplo, un gran número de trabajadores de instituciones de educación media y de instituciones de educación superior. ¿Sí? Por ejemplo, todos los trabajadores de la UNAM, ¿sí? De la UAM, están inscritos al ISSSTE. Entonces están regidos por la seguridad social del apartado B. Entonces se están discriminando a un gran número de trabajadores. Doctor, bueno, aquí estábamos cuestionándonos por qué dejarían fuera a todos los trabajadores del gobierno, a todos los empleados públicos, entre los que están pues más de 2 millones de personas. Es una exclusión, pero es contradictorio con lo que dice el artículo 4, que la seguridad social es un derecho humano para todos los trabajadores, entonces ahí están excluyendo.
Así es, definitivamente yo por lo que veo esta situación es porque pues no les están saliendo sus cuentas, ¿sí? Ellos pensaban aplicarnos pues, el IVA a alimentos y medicinas, no pudieron, porque pues como mucha gente opinamos, gracias a la movilización de los maestros, pues el gobierno Peña Nieto no quiso aventarse otro problema más. Entonces ahora, ¿cómo cumple sus promesas de campaña en este rubro cuando ya no va a tener, y además, y esperemos que no suceda, pues va a existir un gran vacío, lo que le dicen el boquete fiscal, si es que se aprueba la reforma energética? Entonces Evidentemente que es demagogia para querer decir, si cumplimos, reducen el universo de beneficiarios, entonces para que les alcance el dinero, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Tenemos que irnos lamentablemente, pero vamos a seguir en las próximas semanas con este tema. Le agradecemos mucho que aporte sus conocimientos en defensa de los derechos de los trabajadores. Pues muchas gracias a ti, Lourdes, Martín, de permitirme expresar estos puntos de vista. Quiero comentarles que Julio César Moreno, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, es del PRD, pero realmente le ha servido al PRI y al gobierno de Peña Nieto, porque ya no mandan las iniciativas a todas las comisiones que implican a esta reforma, como debió haber sido Seguridad Social y la del Trabajo, aunque sí, la del Trabajo está un poco alejada, pero realmente le tocaba también a la de Seguridad Social. El presidente de la Comisión de Seguridad Social, que también es del PRD, que es el diputado que escuchamos al principio, que nos decía que quedaron excluidos los trabajadores al servicio del Estado, que se llama Javier Salinas, mandó un escrito protestando porque no lo tomaron en cuenta su comisión, pero no les hicieron caso, ¿no? Y Julio César Moreno se la pasa diciendo que es porque a él le tocaba, pero la realidad es porque él aprueba todo como se lo diga Beltrones o como se lo diga el gobierno federal, no cuestiona nada. Entonces, como dice, casi me aventó el documento, lee el documento, me lo avienta, yo ya lo había leído porque estaba en internet, y yo ya había visto que sí le habían quitado eso de la cesación involuntaria, y quien no lo ha leído es él, ¿no? Él ha aprobado la privatización de playas, que fue una iniciativa de Beltrones, incluso argumentó que él estaba de acuerdo, eso lo dijo en tribuna y está publicado en la Gaceta y en las versiones estenográficas, que porque ya era muy viejo el argumento de la soberanía nacional, de que había que defender y había el peligro de una invasión. O sea, con ese tipo de argumentos no solo demuestran ignorancia, ¿no? Demuestran entreguismo de los bienes nacionales. Aprobó lo de la reforma educativa sin consultar a nadie, y así ha sido su práctica. Entonces realmente no hay diferencia entre lo que él está haciendo y lo que ha hecho siempre el PRI, de despojarnos de los bienes y las conquistas sociales. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, pues con todas estas reformas hay mucho de qué hablar. Muy buenos días. Bastante buenos días, Martín. Y hay muchas preguntas. Es Juan Correa, llama, dice, es trabajador sindicalizado de la empresa Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, que pertenece al Grupo Modelo. Esta empresa está ubicada en Tultitlán, Estado de México. Dice que son 1,242 trabajadores sindicalizados. El día domingo 1 de septiembre, en asamblea extraordinaria, el comité ejecutivo nos comenta que la empresa le hizo la propuesta de reducción de la plantilla, argumentando el paro de un horno y la sobreproducción que se encuentra en bodegas. Para eso la empresa despidió al personal que no consideró y se nos liquidó, dice, pero haciendo cuentas consideramos que no se nos indemnizó con el salario integrado. ¿Se puede hacer algo para que nos paguen bien? Pues todavía creo que sí, pero lamentablemente
desde el momento en que planteó la empresa el despido de 200 y tantos trabajadores, pues de ese momento yo creo que lo que se tiene que hacer, que sea como experiencia, es organizarnos, porque no se trata nada más porque la empresa dice, tengo sobreproducción o no tengo producción, o se va a parar o no, lo tiene que demostrar. No basta con que diga la empresa que se va a parar la producción. Lamentablemente, bueno, pues eso ya pasó, pero que sea la experiencia de otros trabajadores que tenemos que ponernos malas pilas, organizarnos, y si el comité que representa al sindicato no hace las cosas que decide el sindicato, o sea, la gente, pues hay que cambiarlo, porque fundamentalmente este tipo de sindicatos son de la CTM o de la CROC, que no representan los intereses de los trabajadores. Creo que sí se puede hacer, va a ser un poco difícil, sobre todo porque casi estoy seguro que los llevaron ante la Junta Federal a que firmaran sus liquidaciones, seguramente en el documento que la propia Junta hizo, donde dice que ya no se reservan derecho ni acción alguna, y les hizo estampar su huella y su firma. Va a ser un poco complicado que puedan recuperar parte de su indemnización. Yo lo que les sugiero es que no se dejen engañar también por abogados, porque muchas veces le dicen, te voy a sacar tu indemnización, pero dame 5,000, 10,000, 15,000 pesos, y finalmente terminan ni sacando nada y pagándole a un abogado que no va a hacer su trabajo adecuado, que no les dice la verdad, pues. Yo creo que tengan cuidado con lo que hacen los compañeros a ese aspecto. Sí, licenciado, pero también hay una responsabilidad del trabajador al firmar, estampar la huella y aceptar pues el despido sin liquidación, ¿no? O sea, también no somos menores de edad, pero seguimos actuando como menores de edad, ¿no? Así sucedió acá en Luz y Fuerza, casi 28,000 trabajadores no fueron a firmar su liquidación, sino en el documento se lee que es una renuncia voluntaria y reconocen la extinción de Luz y Fuerza del centro por caso fortuito y causa de fuerza mayor, no se reserva ningún derecho a demandar, y además a cambio de eso les dieron un bono. Entonces no lo leen, y todavía los abogados, que son los que se han hecho millonarios, dicen, bueno, todavía te puedo mejorar tu indemnización. Eso es mentira. Y entre ellos está, por ejemplo, personajes como el señor Sánchez, ¿no? Que Sí. andan sacando un dineral a costa de engañar a los trabajadores, diciéndoles que les van a recuperar o su trabajo o su indemnización completa. Sí, efectivamente, incluso cuando llegamos a los tribunales colegiados, todos esos amparos fueron sobresellados. Pues por eso yo decía, no somos menores de edad. El defraudador puede hacer sus tranzas porque la gente se lo permite. Entonces, si no estamos dispuestos a defender nuestros derechos, a informarnos, a documentarnos, a leer, a analizar bien el caso, pues somos sujetos de cualquier trampa. Pero cuando nos lo hacen una vez, como se lo hicieron a esos que se liquidaron de Luz y Fuerza, y otra vez, entonces ya uno puede hablar pues o de torpeza o de ganas de que le estén sacando el dinero y lo estén transando, ¿no? Pues sí, efectivamente, además los trabajadores podemos alegar que es por necesidad, pero con lo que les den de liquidación lo que van a cubrir es un periodo muy corto, no les va a servir para más. Y después, ¿qué van a hacer? Desempleados, por no defender el empleo. Y por traidores, en ese caso de los que se liquidaron de Luz y Fuerza. Y los que firman pagarés y documentos, pese a que se les ha insistido que no lo hagan, o que saben que no lo deben hacer, pues entonces sí, ya ahí hay una responsabilidad personal, porque debemos aprender a defender nuestros derechos, a organizarnos, a documentarnos, a no entregarle los poderes a un representante, todos los poderes a un representante legal, porque siempre la historia nos ha dicho que cuando le entregamos los poderes y nos desentendemos, somos sujetos de un fraude, ¿no? Entonces también hay que actuar ya más como una ciudadanía activa e inteligente, documentada, informada. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, sus teléfonos, licenciado Luna. 55 16 77 97 88. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero dar un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios, empezando por Joel Hernández, el Popeye. Pues un saludo porque él se está recuperando de una operación, pero ya está participando en sus asambleas y en algunas de sus actividades. Él a su vez le envía un saludo a David
en los controles técnicos. Bueno, pues desde aquí le damos un saludo también a Magdalena Sánchez, secretaria de Economía del Sindicato de Trabajadores de Transportistas del Distrito Federal, que es el que maneja la línea RTP. También está aquí Gerardo Sánchez. Nos están ayudando contestando las llamadas. También está Andrea Luna, quien nos apoya cada sábado contestando las llamadas y también transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí se hacen. Y está el amigo bombero Peregrino, Antonio Peregrino Rojo, ayudándonos también aquí en las actividades del programa. Y David Muñoz, por supuesto, que hace posible que usted nos escuche en sus hogares. Hay otras llamadas de Silvia Ríos Hernández de Nesa. Dice: la pensión universal es una mentira, sería universal si fuera para todos. Es injusto que los presidentes de la República trabajen 6 años y se les dé una millonada de pensión, y un trabajador labora toda su vida. Silvano Arango hace un llamado a todo el país para que quede claro que los legisladores no ven por el pueblo. Bajando el salario a ministros, presidentes, diputados, senadores, etcétera, por lo menos con 15% llegaría una gran cantidad de dinero a Hacienda y el aumento de los impuestos no sería necesario. El pueblo debe levantarse y organizarse y unirse. Gilberto y Sebastián, payasitos monitos Serpentina, dice: comentario para Avon: ellas son vendedoras libres y se organizan y dejan de vender 1 o 2 días o el tiempo necesario, o de dejar depositar a las cuentas de Avon, se para todo. En la carrera pueden llevar un letrero que diga: pedimos justicia. Celestino Herrera de San Luis Potosí: la reforma del sistema hacendario está por terminar, pero al sistema bancario ni siquiera voltean a verlo y ahí están los verdaderos usureros. Ezequiel Castro, trabajador de Resistencia de Cables Subterráneos, dice: andan los contratistas de la CFE cortando la luz si no se aceptan los medidores que ellos están cambiando. Pregunta para Martín, me pregunta a mí si existe algún problema si los de la CFE llegan a cortar la luz y él se cuelga porque no quiere aceptar el medidor de prepago. Bueno, primeramente hay un módulo de atención en el sindicato que atiende de lunes a viernes de las 9 a las 6 de la tarde. Y aquí es muy claro que no hay contrato de luz con Comisión Federal de Electricidad. Y entonces no tienen por qué molestarte en tu servicio ni quitarte un medidor, que son medidores de prepago que además valen 5,000 pesos. Y hoy nos mandaron un estudio científico que están provocando ese tipo de medidores en otros países hasta cánceres. Y entonces pues también no hay forma de que ellos preparan el prepago cuando no está ni legislado. O sea, es de manera de facto, autoritaria y fuera del marco de la ley. Martín, y ya que estamos en eso, me comentabas que están yendo de los despachos o los abogados del despacho jurídico de CFE a amagar a los usuarios. Sí, están enviando a todos los usuarios que tienen adeudos con la empresa de clase mundial que salió a ser el cártel de la electricidad de México. Ya les dieron todas las cuentas a despachos jurídicos. Y acabo de ver, por ejemplo, en el Estado de México, en Lechería, en una asamblea de donde fui en la semana, llega un usuario y me entrega su documento que le fue notificado de que pase a las oficinas de la CFE a pagar sus adeudos. De lo contrario, se va a iniciar, dice ahí, un procedimiento judicial en contra de este usuario. Y la verdad que es un hostigamiento permanente, y esto han ido modificando una serie de actuaciones. No puede ser un procedimiento judicial cuando es un servicio público que el Estado está obligado a proporcionar, y además si tienes una queja ante Profeco y si no hay una relación comercial entre el suministrador y el usuario. Y entonces hay otro tema también interesante. Acaba de resolver una juez federal en un caso de Luz y Fuerza del Centro con un trabajador sindicalizado donde hubo una agresión con una camioneta que traen CFE. Y la CFE lo demanda en daño en propiedad ajena. Se delibera la demanda y ellos no pudieron demostrar la propiedad, simplemente se presentaron con el convenio en comodato que les dio el SAE. Y al final la juez resuelve y dice: la CFE no tiene interés jurídico para demandar daño en propiedad ajena porque no es su propiedad. Dice, la tiene prestada en comodato. Dice, el que tuviera interés jurídico para demandar tendría que ser el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que fue al que le entregaron todos los bienes de Luz y Fuerza. Y el trabajador quedó absuelto. Y esto es importante que lo conozcan porque ya una juez federal dijo que no tiene interés jurídico la Comisión Federal de Electricidad.
Y en el Museo de la Ciudad de México se realizó el martes 22 de octubre del 2013 el foro a 4 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, retos y perspectivas de la electricidad en la Ciudad de México. Ahí participaron diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre ellos Alejandro Ojeda y otros. Y también participaste tú, Martín. Dijiste algo que incluso a mí me llamó la atención, porque dijiste que Luz y Fuerza no se ha extinguido. Vamos a escuchar. Primero tenemos que decir que Luz y Fuerza no se ha extinguido. Si ustedes saben, abren la página del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que lo nombraron como liquidador. Abren ustedes la página y encuentran cómo va, en qué porcentaje va la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Y está en ceros, no ha avanzado. No ha avanzado porque hay una serie de contradicciones jurídicas. Ni siquiera tienen el dato de cuánto vale el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, los bienes muebles e inmuebles. Y tampoco ha avanzado porque no se puede extinguir a Luz y Fuerza. No es una tlapalería, no es una fábrica de hacer tornillos, es una industria que está dentro del sistema interconectado desde la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad. Eso es Luz y Fuerza del Centro, un organismo público descentralizado, creado por el Congreso de la Unión para atender una actividad que es estratégica para la nación. Pero han hecho creer a los mexicanos que ya se extinguió. Entonces la quitaron, ¿a poco quitaron las subestaciones, las plantas de generación, las redes de distribución, o ya los usuarios del DF ya no están? Es lo que han hecho creer. Y esas son las contradicciones. Entonces Luz y Fuerza no se ha extinguido. Al día siguiente, que Carlos Magariño, un saludo, tomó protesta, me invitó a ir a la asamblea, ahí estuve, y a todo su comité, que me dio gusto que vi a varias mujeres ahí en el comité de jubilados, pues ya están haciendo justicia ahí a la representación de las mujeres. Y dijiste que ya también el SAE había reconocido la personalidad jurídica. ¿Cómo está eso? Sí, del sindicato. Nosotros tenemos ya la toma de nota hasta el 2015. Hemos hecho una serie de gestiones ante el SAE, porque es con el que está administrando todas las obligaciones que tiene con los trabajadores, con los jubilados, y en el marco de los derechos adquiridos. Por ejemplo, la primera gestión que se hizo ya fue para que los del SAE fueran al interior de la República, donde tenemos locales sindicales, a hacer lo que le llaman la supervivencia de los pensionados, de los jubilados. Y nos contesta ya como nuestra representación legal, como secretario general del sindicato y como prosecretario de jubilados, a José Antonio Almazán. Y otro acuerdo que se ha alcanzado con ellos es de que en los próximos días se inicia una campaña de llenado de las cartas designatarias, a partir de las prestaciones que se tienen, como el seguro sindical, finiquitos y todo lo demás, así como también en días próximos inicia el proceso para aquellos jubilados que cumplen 65 años de edad, para que se les restituya el 25% de su seguro sindical. Pero el acuerdo con el SAE es que todos los trámites son a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es muy importante, porque recuperamos, pues como una de las partes, la bilateralidad de una serie de derechos adquiridos que son propiedad del sindicato. Felicidades a todos los que tomaron protesta para el comité de jubilados. Está Hugo Bautista, llegó aquí a saludarnos. Bienvenido, Hugo Manuel Bautista, líder del sindicato de RTP. Bueno, de transportistas del Distrito Federal, pero que manejan la línea RTP. Y nos vamos a escuchar al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los incendios en chimeneas. 4 de cada 10 incendios en lugares donde venden comida sucede en el área de cocina, precisamente en los tubos de la chimenea. Esto es porque en las paredes de los ductos de la chimenea se van pegando los sólidos de los aceites quemados y se va formando una capa de cochambre que puede en un momento dado incendiarse. Si esta capa es lo suficientemente gruesa, pueden caer trozos de cochambre prendidos sobre la estufa y puede ser que el incendio se propague. La recomendación
es que limpie los ductos de la chimenea por lo menos una vez al mes, para que no se forme esta costra de cochambre, y así evitar un posible incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068, o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Habla Ángel Columbia de Morelos, un saludo para Martín y deja su teléfono, te lo deja a ti, Martín. Y otra llamada también de Luis Medina de San Luis Potosí. Dice, lo que sucede es que la gente no está pensando por programas como La Rosa de Guadalupe y el PRI y lo de la selección mexicana. Con la entrada en los medios de comunicación, la tele, dice, frasean a la gente. En la lucha por nuestros derechos no hay que ser ingenuos, hay que estar con las antenas bien paradas, leer, prepararse, hay muchos cursos, hay muchas cosas que nos pueden permitir elevar nuestro nivel intelectual y ser trabajadores sí, pero no necesariamente tenemos que ser ignorantes. Todos los días hay 3 o 4 eventos, hay muchos eventos donde se está explicando a la gente sobre sus derechos. Bueno, pues el problema que provocaron el gobierno federal, los diputados y senadores por aprobar de fast track y sin llamar a consulta a los maestros de educación pública ni a la ciudadanía para hacer la reforma educativa, pues no ha mermado, incluso va en aumento y hay más maestros que se están integrando a las manifestaciones de protesta. Los trabajadores, incluso profesores, maestros de la sección 40, que no dependen del presupuesto federal sino estatal, ya se sumaron a la CENTE allá en Chiapas, ya están saliendo a las calles también a protestar. También siguen llegando contingentes de apoyo al plantón de maestros que ahora quieren quitar de acá del monumento a la Revolución, los mismos que lo sacaron a golpes y porrazos del Zócalo, y les quieren echar la culpa de que por su culpa, por su plantón, hay más de 6,000 comercios en crisis, lo cual es cierto, pero no es culpa de los maestros. ¿Quién los mandó para allá? Para el Monumento a la Revolución nos mandó el gobierno federal, la Policía Federal, los granaderos. No fue un acuerdo tan sencillo, fue realmente un desalojo violento, no fue lo que dijeron los medios, 10 minutos de una operación quirúrgica. No. Fueron horas de combate por dejar el Zócalo, y que no solo nos quitaron a nosotros, se lo quitaron al pueblo de México porque lo cercaron con el pretexto de los centros de acopio, lo cercaron para todos los trabajadores del país. El Zócalo ahora está prohibido como en los 70s. Sí. Bueno, voy a presentar al maestro, es el maestro César Mendoza Toro. Bienvenido. Gracias. Al RIN Laboral. Él es maestro de la sección 10 de la CENTE, que está aquí en el Distrito Federal, y muy activo en todas las batallas de los maestros. Sí, así estamos, y pues estamos en esta batalla que muchos creemos que es la batalla más importante, que es la batalla más grande que está dando la CENTE, porque es fundamentalmente en defensa de la educación pública y contra la privatización de este derecho humano también. Hace rato hablaban del derecho a la salud. Lo que pasa es que estos regímenes neoliberales cambian los derechos por mercancías. Todo es vendible. Por eso están quitando la educación, por eso están quitando la salud, etcétera, etcétera. En la semana hubo grandes movilizaciones también en España por una reforma similar para privatizar la educación. Entonces se engloba esta iniciativa que aprobaron Fast Track, diputados, senadores, hasta gente de izquierda, según que para mejorar la calidad de la educación. Y entonces pues se observa que es despojar a los mexicanos del derecho a la educación laica, gratuita, obligatoria, y además a los maestros, que es lo que no dice el gobierno, a los maestros los mandan a un régimen laboral distinto, violentando la Constitución. Sí, a partir del 12 de septiembre que se publicaron estas leyes, las 3 leyes secundarias, el profesor queda fuera de todos los regímenes de derechos laborales. La Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el artículo 2 transitorio de las 2 leyes, dice que a partir de la publicación de esta ley se anulan
todos los convenios, acuerdos, leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, que impidan el ejercicio de esta. ¿Qué significa? Que ya no tenemos condiciones generales de trabajo, que ya no nos protege el 123 apartado B, que ya no tenemos nada, somos trabajadores de excepción que pueden hacer con nosotros lo que queramos. Tenemos un sindicato, el CENTE, que también a partir de la publicación de esta ley no existe. Nosotros estamos por luchar porque el CENTE vuelva a existir y el CENTE sea realmente representante de los trabajadores. Hace rato decías que eso se necesita, sindicatos independientes, fuertes. Nosotros no queremos como CENTE, como coordinadora, que desaparezca el sindicato, sino al contrario, hacerlo como un arma. Ahorita estamos en la indefensión, por eso nos pueden correr. Hablan de la evaluación como lo más importante. Nosotros queremos evaluarnos, pero no queremos que nos evalúen para que nos despidan. Y si nos despiden, según la misma ley, no tenemos nada cómo defendernos, lo dice claramente. Será separado de su trabajo sin responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública o el organismo estatal que en su caso sea el responsable. Hoy tienen una actividad en la sección 9ª, maestro. Sí, hoy a las 12 del día tenemos el 6º Encuentro Nacional del Magisterio. Este encuentro no solo es de maestros y no solo es de la CENTE. Llegan todos los trabajadores, han estado hasta 140 organizaciones populares y de trabajadores, mínimo 27 secciones, 27 estados, unos con 2 secciones, el DF con 3, en la lucha por esta defensa de la educación pública. Es un movimiento grande que va aumentando. Hoy ya es el 6º encuentro. Y en los otros 5 hemos sacado fundamentalmente nuestros planes de acción, que ya no son solo los de maestros. El sábado pasado se creó en México, en el DF, Comité de Padres de Familia en Defensa de la Educación Pública. Agrupó ese día a más de 500 padres de familia también en la sección 9ª. Y el jueves último salieron a marchar, que por cierto también fueron reprimidos por los granaderos democráticos de Mancera. Digo democráticos porque no le importa si son niños, mujeres, a todos golpean exactamente igual. Y ya ha sido la constante de nuestras movilizaciones y esto preocupa, porque cada día está más dura la represión. Si no son los granaderos, son hace 8 días los disque comerciantes de Tepito, que no tuvieron nada que ver los comerciantes, sino fueron grupos priistas que agredieron feamente a los compañeros. Hubo 3 lastimados y no un solo detenido, de casualidad, ¿no? Hubo sangre, hubo actos violentos y ni un detenido de los agresores. Sin embargo, las otras marchas, ¿cuántos detenidos tenemos de parte de los manifestantes, no? Sí, hay una intención de provocar la violencia. El jueves también los replegaron. Estaban invitados a una reunión con Mario Delgado del PRD, si no me equivoco. Llegaron los maestros al Senado de la República y luego los querían quitar, pero yo cuando pasé por ahí, que me avisaron que los estaban reprimiendo, vi más policías que maestros, ¿no? Es que ahora ha sido la táctica, poner demasiado policía. El lunes entregamos, y esto también es importante decirlo, más de 500,000 amparos contra las leyes secundarias. Las entregamos en el Palacio de Justicia de San Lázaro y nos bloquearon con granaderos todo. A mí se me hizo ridículo realmente porque siempre entramos por la calle de Rovirosa, que es una calle secundaria. Nos bloquean esa y obviamente tuvimos que estar sobre Zaragoza. Y luego nos echan la culpa de que estamos bloqueando. Ahora la táctica ha sido, cerramos estaciones de metro, cerramos todo alrededor para que la gente esté en contra de los maestros. Esto ha sido ya, la televisión nos dice violentos, nos dice nacos, nos dice mugrosos, nos dice todos los burros, todos los epítetos que puedan encontrar para que la ciudadanía esté en contra de nosotros, pero les ha ido mal, porque realmente a partir de esta reforma los padres de familia se están uniendo cada día más a los maestros porque están viendo que la educación sí se está privatizando, que nosotros no decimos en ningún momento mentiras. Y esto por no llamar al diálogo, a la consulta ciudadana, que es un derecho constitucional, pero tenemos que reclamarlo, porque derecho que no se reclama, licenciado Luna, es derecho que se pierde. Es derecho que se pierde. Maestro, muchísimas gracias. Yo digo, me han dicho incluso algunos periodistas, ¿y ahora qué quieren los maestros? ¿Por qué siguen protestando? Pues es que no hemos resuelto nada. Nosotros estamos, y es la consigna, hasta la abrogación
de las reformas al artículo 3 y 73, no se ha resuelto absolutamente nada. Por eso cada día hay más maestros, por eso cada día hay más movimiento en todos los estados. En estados como Veracruz, que ni siquiera había entrado la coordinadora, ahora ya son de la coordinadora, y tenemos aquí más de 2,000 maestros en el plantón de Veracruz, controlado por el charrismo toda la vida. Entonces, simplemente es un llamado a que sepan que no nos han resuelto nada, absolutamente nada. Si Oaxaca regresó a clases fue por cuestiones tácticas, no porque haya tenido nada resuelto. Sin embargo, tenemos también como 15,000 compañeros todavía movilizados en el DF. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de ese asunto, pero tenemos un anuncio acerca de la organización política de los trabajadores, Marco. Sí, Lulu, es muy importante que en este balance que hacemos nacional vemos que no hay partido político que represente realmente los intereses de los trabajadores. La necesidad de organizarnos, de politizarnos y de mantener una estructura en todo el país que permita cambiar las condiciones obliga a muchas organizaciones sociales y populares a organizarse en la organización política del pueblo de los trabajadores, que va a iniciar con sus asambleas estatales previo a la solicitud para registro como un partido político que defienda realmente los derechos de los trabajadores y del pueblo. Y empiezan estas asambleas para el sábado 9 de noviembre a las 12 horas en lo que es nuestro deportivo allá en Coyoacán, que es en Villacuapa, y esto nos permite decir que a todos aquellos interesados a una expresión política, el único requisito es llevar su credencial de elector y que nos agrupemos. Creemos que sí podemos revertir todas estas reformas que están imponiendo, porque no son reformas que interesen a los mexicanos, sino que están inscritas dentro del consenso de Washington, dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y las dos primeras asambleas entonces es sábado día 9 de noviembre a las 12 horas en Villacuapa, el domingo 10 de noviembre a las 12 horas en el Estado de México, en lo que es el Deportivo de Lechería en Cuautitlán, que está en el kilómetro 32.5 en Colonia San Martín. De ahí nos vamos hasta el sábado 16 de noviembre a la asamblea en el Estado de Hidalgo, en Pachuca, en el local del sindicato. También está antes el viernes 15 en Querétaro, y los invitamos a que chequen nuestra página, que es optorg.mx, y van a encontrar todo el calendario de lo que nos estamos proponiendo. Es organizar en todo el país, politizar y abrir el debate sobre lo que nos estamos padeciendo con estos partidos políticos. Bueno, pues es hora de irnos, pero quiero decir rapidísimo que el miércoles 23 de octubre vinieron representantes de los habitantes de la montaña de Guerrero a dar una conferencia de prensa para decir que hay gente muriéndose de hambre, tanto en Chiapas como en Guerrero, porque se perdió todo, absolutamente todo, y no les ha llegado el apoyo humanitario. Ahora dicen que porque el narco no lo deja pasar, lo cual suena difícil de creer, más bien yo creo no se los han mandado, y vinieron a pedir literalmente auxilio. Ya no da tiempo de decir más. La próxima semana a ver si podemos invitar a alguien de la zona de la montaña, o le hablo al padre de que está allá y que tal vez pueda decirnos más información. Van a venir el miércoles algunos compañeros al sindicato, y bueno, recordarles a los secretarios generales que tenemos el día de hoy reunión a las 10 de la mañana para la Central Obrera Independiente en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mañana hay una marcha también en contra, o una concentración en el Zócalo en contra de la reforma energética. El jueves se está convocando al cierre de todas las oficinas comerciales de Comisión Federal de Electricidad en lo que es el Distrito Federal ante los abusos de los recibos locos y altos cobros de la electricidad. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.